Siguiendo con el estudio técnico, vamos con la parte 2. Cuando las empresas realizan los estudios técnicos, todas las empresas se van a plantear lo siguiente: ¿dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué se va a producir lo que se desea? Es por eso que en esta oportunidad se va a abordar el desarrollo del estudio técnico con los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptima requerida para la producción. Antes de continuar, es importante señalar que las capacidades que se requieren para resolver adecuadamente esta parte de la metodología son esenciales, distintas de aquellas mencionadas en el estudio de mercado, en donde, lo que importaba era la creatividad, la innovación como competencias. Sin embargo, son de gran valor, pero a su vez a esto se le va a añadir el concepto de un diseño de una planta de manufactura y la optimización de todas sus áreas. En otras palabras, la elaboración de un estudio técnico dentro de la metodología de la evaluación de un proyecto iterativo. De gran importancia, en donde se debe resaltar que en el texto hay un orden de presentación de los métodos de optimización que se utilizan, pero esto no significa que al seguir y aplicar los métodos en el orden referido, al primer intento se llegue a la optimización de la planta. Es aquí donde la empresa va a ver los resultados de hacer ciertas modificaciones a determinaciones que ya se habían hecho, y por lo que el estudio técnico es un proceso iterativo. Entra en el juego la ingeniería de proyecto, cuyo objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver concernientemente la instalación y el funcionamiento de la planta. Es aquí donde las empresas empiezan el análisis de los procesos productivos, viéndolo como el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura o mediante un proceso de manufactura. Durante los diferentes procesos a efectuar, uno de los más relevantes para el investigador es seleccionar, detallar y decir, este va a ser el producto que se va a hacer. Se va a entender por eso el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se empleen para desarrollar una materia prima puntual, específica, y la selección de esta. Tenemos, que es sumamente importante, el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Los insumos. Son todos aquellos elementos sobre los cuales se debe efectuar el proceso de transformación y los suministros que requerimos para realizar el proceso de transformación. Cuando hablamos de insumo, solemos hablar de lo que es la materia prima, y los suministros pues son aquellas cosas que de repente no se utilizan en la misma proporción, pero que nos ayudan a la transformación. Por otra parte, tenemos el proceso de transformación. Es ese conjunto de operaciones que realiza el personal, la maquinaria, para elaborar el producto final. Tenemos el equipo productivo, que es el conjunto de maquinarias e instalaciones para realizar el proceso transformador. Y la organización, que es ese elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. Esto finalmente nos va a dar nuestro producto final, que son los bienes finales resultados de este proceso de transformación. Muchas veces no se hacen productos finales, sino se hacen subproductos, que son bienes obtenidos no como un objetivo principal del proceso de transformación, pero que sí tienen un valor económico. Son muchas veces aquellos bienes que van a ser transformados de nuevo para un segundo proceso y darles finalmente un consumo final. Las técnicas para el análisis de la producción. Tenemos que todas las empresas siempre van a buscar eficiencia y eficacia en su actuar o en su manera de trabajar. Por lo que la utilidad de este análisis básicamente cumple con dos objetivos. Uno, facilitar la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible de forma óptima, como le explicaba en el video anterior, y a su vez optimiza la operación de la planta mejorando los tiempos y los movimientos tanto de hombres como de máquinas. Existen diversos métodos de análisis para ello. Está el diagrama de bloques, que consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un pequeño rectángulo. Cada rectángulo o bloque se une con el anterior y posterior por medio de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. Entonces, de repente, el recuadrito 1 tenemos materia prima, recuadrito 2 llevar materia prima hasta máquina 1 y así vamos siguiendo el orden. También tenemos el diagrama de flujo,
que se usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones. Es muy similar al diagrama de bloques, pero se tiene que, rectángulo es inicio, cuadrado es proceso, diamante es decisión y así sucesivamente. Son muy utilizados y muy útiles en las organizaciones porque permiten visualizar no solo lo que se debe hacer, sino qué, si es una decisión, si es un inicio, si es un fin, si es un proceso. Son sumamente útiles. Adicionalmente tenemos los cursogramas analíticos, que es una técnica que consiste en hacer un análisis muy detallado del proceso. Básicamente la intención es reducir los tiempos, las distancias o ambos parámetros dentro de un proceso que ya está en funcionamiento. Por otra parte tenemos los diagramas de hilos y los diagramas de recorrido. Ambos nos van a mostrar una gráfica de la ruta que recorre la materia prima desde el almacén hasta que se convierte en un producto final. Por otra parte tenemos los iconogramas, que es la representación de un proceso mediante imágenes estilizadas de todos los componentes del proceso. Los incluye nombres, máquinas y medios de transporte. Esto se utiliza sobre todo para aquellos empleados o aquellas organizaciones que trabajan mucho con la parte gráfica, con la parte visual, y permite ser mucho más claro de qué se tiene que utilizar o qué se va a emplear en cada proceso. Además tenemos el diagrama sinóptico, que solo utiliza los símbolos internacionales de operación y transporte. Es decir, es un diagrama que sintetiza un proceso. Se utiliza para representar procesos complejos que pueden tener decenas o cientos de actividades. Por ejemplo, procesar un medicamento. Tiene muchísimos subprocesos dentro de él. Y precisamente el diagrama mostrará de manera rápida y clara las principales actividades. Supóngase poner en cuarentena la materia prima, mezclar la materia prima, el proceso de secado de la materia prima. En líneas muy generalizadas. Esto omite mostrar las demoras, el almacenamiento e inspecciones. Por otra parte, la empresa siempre deberá tener en cuenta aquellos factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria, ya que llegando al momento de decidir sobre la compra de equipos y maquinaria se debe tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. La mayoría de la información es necesario recabar será útil en comparación a varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores, como proveedores, precios, dimensiones, capacidad, flexibilidad, mano de obra, costo de mantenimiento, consumo de energía, entre otros.